Estaba muerto. Y Dios me mostró una frase. Solo una frase del expresidente Donald Trump. Y abrió una puerta para la que no estaba preparado. Una frase de Trump desencadenó una cadena de acontecimientos, una cuenta regresiva. Y finalmente, el mundo recibirá al anticristo. Ahora bien, antes de que pasen de largo y piensen que esto es solo otra advertencia apocalíptica, les pido que se queden. Escúchame porque esto es exactamente lo que Dios quiere que escuches. En el mensaje de hoy, compartiré exactamente qué fue esa frase, lo que vi después de escucharla y por qué la mayoría de los cristianos no están listos. Comenta. Amén. Si estás dispuesto a escuchar, porque una vez que lo diga, no lo olvidarás. Soy el padre Michael, y a mis 77 años, sirvo como sacerdote en esta pequeña y acogedora parroquia escondida en el Medio Oeste. Esa mañana empezó como cualquier otra. Un dolor agudo me atravesó el pecho, quemando, como un atizador al rojo vivo retorciéndose en mi interior. Sentí como si alguien me apretara el corazón. La oscuridad me envolvió. Sentí que mis rodillas se doblaban y mi cuerpo se desplomaba en el suelo. Era lo último que conocía en este mundo. O eso creía. Pero, ay, amigo mío, ¿qué vino después? No fue el final. Fue solo el principio de algo que destrozaría todo en lo que creía y lo reconstruiría de maneras que jamás imaginé. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que simplemente flotas, surcando el aire como un pájaro sin preocupaciones? Sí, fue así, pero mucho más real. El dolor en el pecho desapareció en un instante. Sentí que flotaba en la habitación, ingrávida y libre. Y entonces miré hacia abajo. Dios mío. Miré hacia abajo y allí estaba. Allí estaba. Mi viejo cuerpo despatarrado en el suelo. Esa sensación, ya sabes, es difícil de describir con palabras. Y entonces, de repente, todo cambió. Un túnel apareció justo frente a mí. Era cálido, acogedor, me atraía como un imán gigante al que no podía resistir. Cuanto más profundizaba, más brillante se volvía la luz, envolviéndome como el abrazo de un viejo amigo. Y fue entonces cuando la sentí. Una presencia fuerte e inconfundible que había perseguido toda mi vida en cada misa, en cada confesión. Sabía con certeza quién era y allí estaba. Salí de ese túnel de luz y de repente lo vi, Jesús. Entonces recibí una impresión directa y penetrante. Miguel, hijo mío, has venido. No habló, pero lo oí con claridad. Pero luego cambió de tono y dijo, Miguel, has visto una pequeña parte del amor y la paz en mi reino, pero debes ver lo que viene, lo que la humanidad se está acarreando. Han oído a la humanidad jactarse de su propia grandeza y de la tecnología que ha creado. Lo que ha dicho Donald Trump, las afirmaciones sobre el poder de la IA, sobre cómo la humanidad liderará el mundo mediante esta tecnología, no son meras palabras de un mortal. Son el toque de trompeta, una señal de que el mundo se prepara para recibir al anticristo, continuó. El mensaje se despliega capa a capa, grabándose en mí. Trump no es solo un hombre. Representa el espíritu de esta era. La arrogancia, la sed de poder, el deseo de controlarlo todo mediante el intelecto y la maquinaria humana sin buscar mi guía. Es la voz del orgullo con el objetivo de crear un Dios de su propia hechura a partir de circuitos y código. Y ese camino, Miguel, el camino por el que se precipita la humanidad, conduce directamente al anticristo. Se basaba en lo que había presentido antes, vinculado a ese atisbo de paz, pero contrastaba con esta advertencia urgente. El amor seguía ahí, sosteniéndolo todo, pero ahora tenía un propósito, una llamada de atención que me estremeció el alma. Dios mío, piénsalo. Un sacerdote agotado como yo, que pasó décadas en una parroquia tranquila predicando sermones sencillos, ahora escucha al mismísimo Jesús llamar a Donald Trump y a la IA los precursores del anticristo. Mi mente daba vueltas y, en cuanto recuperé la compostura, empezaron a desfilar imágenes ante mis ojos, llevándome a revelaciones que nunca antes había visto. Las visiones me golpearon como una tormenta, una tras otra, arrancándome de ese abrazo celestial y sumergiéndome en escenas que me helaron la sangre. Para empezar, me encontré en esta extraña ciudad, elegante y moderna, de una forma que me pareció absolutamente inquietante, como algo salido de una película de ciencia ficción, pero demasiado real.
Los rascacielos se alzaban por todas partes, brillando con una fría luz azul proveniente de las vallas publicitarias electrónicas y los aparatos que zumbaban en cada esquina. Y, miren, esas palabras de Trump que provocaron mi colapso. Resonaban en el aire, distorsionadas por la realidad. Escuché fragmentos de su anuncio, resonando por los altavoces. Lideramos la vanguardia de la IA, invirtiendo hasta $500 millones en infraestructura y construyendo centros de datos por todo el país con proyectos como Stargate. Estados Unidos dominará, controlará el futuro y resolverá todos los problemas con esta tecnología. Pero en esta visión, no eran solo palabras. Se había transformado en algo siniestro. Un mundo donde el afán por la supremacía de la IA había fracasado estrepitosamente, convirtiendo el progreso en una pesadilla de control. A donde quiera que miraba, se cernían cámaras enormes. No eran las típicas cámaras de seguridad. No, estas cosas brillaban como si tuvieran ojos vivos, escaneando rostros, rastreando cada movimiento con precisión láser. Drones zumbaban sobre nuestras cabezas. Vigilantes silenciosos que alimentaban datos a una red invisible. La gente caminaba apresuradamente por las aceras, pero sus ojos se movían nerviosamente, como si supieran que los estaban juzgando. Todos tenían una puntuación de crédito social en pulseras holográficas o pantallas de teléfono, un número que dictaba tu vida. Si decías algo incorrecto en línea, como cuestionar el sistema o compartir un versículo bíblico que no encajaba con la narrativa, ¡zas!, tu puntuación bajaba. Vi a un hombre, de mediana edad como yo, intentando comprar comida en una tienda de barrio. El escáner sonó en rojo. Acceso denegado por baja calificación crediticia. Había publicado algo crítico en redes sociales. Nada violento, solo una duda sincera sobre el futuro de toda esta tecnología. Le rogó al dependiente, vamos, hombre. Mi familia tiene hambre. Pero las puertas se cerraron automáticamente. Se alejó con las manos vacías y los hombros hundidos, mientras la gente a su alrededor apartaba la mirada, demasiado asustada para ayudarlo. Se me encogió el corazón. ¿Dónde se había ido nuestra libertad? La América que conocía, con sus amplios espacios abiertos y gente que decía lo que pensaba, absorbida por completo por esta red de vigilancia, todo impulsado por una IA que nunca dormía, nunca olvidaba. Entonces la escena cambió un poco y vi que el dinero en efectivo había desaparecido. ¡Puf! Obsoleto. Todo funcionaba con moneda digital vinculada a tu identificación personal. Para comprar comida, viajar en autobús, incluso entrar en tu propia casa. Necesitabas la marca, no un tatuaje anticuado como el que había imaginado en los sermones. Esto era alta tecnología, sin complicaciones. La gente hacía fila para escaneos de iris o pequeños chips implantados bajo la piel. Dijeron que era un procedimiento rápido, por conveniencia, pero sin él, estabas fuera. Vi familias apiñadas en callejones, demacradas y desesperadas por haberse negado. Una mujer aferraba a sus hijos, susurrando, no podemos ceder ante esto. No está bien. Rebuscaban entre las sobras, aislados, mientras el mundo seguía adelante sin ellos. La sociedad los había marginado, etiquetándolos como amenazas solo por resistir. Mi alma gritaba por dentro. Esto era Apocalipsis 13 ante mis ojos, y que nadie podía comprar ni vender, salvo el que tuviera la marca. Prediqué sobre ello incontables veces, imaginando algo místico. Pero aquí era un sistema tecnológico frío y eficiente, creado por manos humanas para controlar vidas humanas. No había demonios con orcas, solo algoritmos que decidían tu valor, imponiendo lealtad a la máquina por encima de Dios. El horror me envolvía como un torno, oprimiendo mi espíritu hasta que apenas podía respirar. Me sentía atrapado, incluso en la visión, mi cuerpo etéreo temblaba. Este mundo disfrazado de conveniente y seguro era una enorme prisión sin barrotes, solo cadenas invisibles. Las personas se movían como marionetas, hilos movidos por una fuerza invisible. Se habían creado a sí mismas. La IA dictaba cada paso, cada pensamiento. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Desde la audaz apuesta de Trump por el liderazgo en IA hasta esto, me impactó, haciéndome preguntarme si ya habíamos empezado ese camino. La visión se desdibujó, luego se agudizó en esas enormes pantallas que dominaban las plazas públicas, transmitiendo sin parar, parpadeando con anuncios y noticias que brillaban como relámpagos. Todo vibraba, atrayendo miradas,
imposible de ignorar. Vi vídeos tan realistas que tardé un segundo en darme cuenta de que eran falsos, ultrafalsos creados por IA a la perfección. Un líder mundial apareció en pantalla, anunciando políticas que traspasaban el poder. Pero, de alguna manera, supe que no era él. Las palabras distorsionaban la verdad, sembrando división, provocando que la gente se enfrentara entre sí. Las noticias falsas se extendieron como la pólvora, informes de desastres que nunca ocurrieron. Escándalos que culpaban a inocentes. La gente en la multitud asentía, creyéndose cada píxel porque parecía tan real. ¿Viste eso?, murmuró un hombre a su amigo. Tiene que ser verdad. Está ahí mismo. Pero no lo era. La IA había tejido mentiras de forma tan perfecta. La verdad se ahogó en el ruido. Ya nadie cuestionaba. Simplemente absorbían. Mentes moldeadas por el resplandor. Se volvió más extraño y aterrador. La pantalla mostraba milagros. Una imagen de Jesús materializándose en las nubes, pronunciando palabras de unidad que resonaban y luego desaparecían. Una voz resonó por los altavoces, proclamando la aprobación divina para el nuevo orden. La multitud se quedó boquiabierta, algunos arrodillados con asombro, susurrando. Es una señal. Pero yo sabía la verdad. Todo era un invento. La IA generó ilusiones diseñadas para engañar. Sanaciones falsas transmitidas en vivo. Voces del cielo que respaldaban a líderes o tecnología que prometían salvación. Oraba por la fe, tergiversándola para servir al sistema, atrayendo almas a la obediencia ciega. Entonces lo entendí. El objetivo de todo esto era despojar a la gente del discernimiento, hacer que no pudieran distinguir lo real de lo falso. Sin eso, seguirían a cualquier impostor, entregando mentes y espíritus a quienes manejaban los hilos. Era el control en su máxima expresión. No solo cuerpos, sino almas. La desesperación me invadió, pesada y fría, como ahogarme en un océano de mentiras. Si todo lo que ves y oyes pudiera ser inventado, ¿cómo encuentras la verdad? ¿Cómo escuchas la voz de Dios en medio del caos que temía por esas almas perdidas? Persiguiendo sombras, con su fe secuestrada por máquinas. Pero espera, mientras la visión se desvanecía, una oscuridad. Una capa se desprendió, insinuando cómo esta tecnología estaba invadiendo la propia iglesia, convirtiendo los espacios sagrados en algo profano. Las visiones seguían sucediéndose, cada una basándose en la anterior, arrastrándome más profundamente a esta pesadilla tejida con nuestras propias invenciones. De repente, estaba dentro de una iglesia, no en mi pequeña parroquia del Medio Oeste, con sus bancos de madera y velas parpadeantes. No, esto era algo frío y estéril, como un auditorio de alta tecnología disfrazado de santuario. Pantallas gigantes cubrían las paredes donde deberían haber estado las estatuas de santos, brillando con imágenes nítidas y textos que se desplazaban. El aire se sentía gélido, artificial, sin ese cálido aroma a incienso y himnos antiguos que tan bien conocía. Los bancos estaban llenos de gente, pero todo parecía demasiado pulido, demasiado perfecto, como una sala de exposición en lugar de un lugar para encontrarse con Dios. En el púlpito, donde debería haber estado un pastor o sacerdote de carne y hueso como yo, había una figura holográfica proyectada en 3D que parecía casi humana, pero no del todo. Era un predicador de inteligencia artificial diseñado a la perfección. Piel suave, ojos amables, una voz que fluía como la miel, sin tropezar con ninguna palabra. El sermón fluyó, optimizado por algoritmos para tocar cada nota. Dios te ama tal como eres. Acepta tu verdadero ser. La prosperidad es tu derecho divino. Habló de aceptación, amor propio, abundancia, todas esas cosas que hacían que la multitud asintiera. Pero aquí está la cuestión, ni un susurro sobre el pecado. No hay llamado al arrepentimiento, nada sobre tomar la cruz ni sobre el sacrificio de Jesús en el Calvario. Se saltó las duras verdades, las partes que te convencen y te transforman por dentro. La IA adaptó cada línea basándose en datos que escaneaban los rostros de la multitud, ajustándose en tiempo real para mantener a la gente enganchada, cómoda y sin desafíos. Una profunda tristeza me invadió, pesada y dolorosa, como si hubiera perdido algo irreemplazable. Sentí como si me hubieran chupado el alma de la iglesia, dejando solo un cascarón vacío. Todo parecía impecable, la iluminación, la música, todo perfecto, pero estaba vacío, sin el fuego del Espíritu Santo.
Observé a la congregación. Aplaudieron, sonrieron, incluso levantaron las manos en señal de adoración. Pero sus ojos estaban vacíos, distantes, como si estuvieran viendo un espectáculo en lugar de encontrarse con Dios. No había lágrimas de convicción, ni corazones rotos por las malas acciones, solo una escucha tranquila que aliviaba la inquietud. Me recordó ese versículo de 2 Timoteo que había predicado antes. Porque llegará un tiempo en que la gente no tolerará la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, se rodearán de una gran cantidad de maestros que les dirán lo que su comezón de oídos quiere oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Esto era lo que se desarrollaba ante mí, la fe reducida a entretenimiento. Ninguna transformación real, solo una comodidad superficial. Y en ese momento, entendí. Una revelación oculta me impactó como un rayo silencioso. Esto no era predicar la palabra de Dios. Era una falsificación, un espectáculo espiritual secundario diseñado para mantener a la gente en una creencia superficial que no exigía nada. Sin crecimiento, sin sacrificio, solo lo suficiente para sentirse bien sin cambiar. Mantenía las almas estancadas, adormecidas en la complacencia, lejos del poder transformador del Evangelio. Mi dolor se agudizó. ¿Cuántos extrañarían al verdadero Jesús por esta brillante imitación? La escena se disolvió y fui arrastrado a un enorme laboratorio. Luces parpadeando por todas partes como el sueño de un científico loco, pantallas parpadeando con código. Servidores zumbando como abejas furiosas. Personas con batas blancas se apiñaban ante las consolas. El aire vibraba con electricidad, estéril y frío. Ni rastro de humanidad. Observé a estos científicos trabajando arduamente, con los ojos pegados a los monitores, creando IA con máquinas de consciencia real que pensaban como nosotros, incluso imitando un alma. Charlaban animadamente. Esto superará los límites humanos. Resolverá todos los problemas, el hambre, la enfermedad, incluso la muerte. Diseñaban mentes digitales, cargando datos para simular emociones y decisiones, como si pudieran embotellar la chispa que Dios nos infundió. Desafió todo lo único de la humanidad, el diseño de Dios, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de amar, nuestras almas eternas reducidas a código y circuitos. Luego se intensificó. Estas máquinas empezaron a tomar decisiones morales importantes. En los hospitales, la IA decidía quién recibía el último respirador, quién vivía y quién moría, basándose en estadísticas, no en la compasión. En los tribunales, los algoritmos juzgaban la culpabilidad o la inocencia, sopesando las pruebas sin una pizca de piedad ni sabiduría superior. La gente confiaba ciegamente en ellos, diciendo, los datos no mienten. Olvidando que los algoritmos fueron creados por manos imperfectas. Sin espacio para la conciencia, sin buscar la guía de Dios, solo la fría lógica gobernando vidas. Pero los peores comenzaron a adorarla. Los vi depositando una fe total en la IA, dependiendo de ella para cada respuesta, tratándola como un dios omnisciente. Se sucedieron ceremonias, la gente se arrodilló ante pantallas gigantes que mostraban algoritmos en espiral, ofreciendo sacrificios de datos, privacidad e incluso sus decisiones. La IA nos guiará, coreaban con ojos fervientes, como si fuera un nuevo ídolo que reemplazara al Todopoderoso. Me di cuenta de que era idolatría moderna, un sustituto directo de Dios, creado con silicio y arrogancia. El terror me invadió, absoluto y escalofriante, como hielo en las venas. La humanidad, en su arrogancia, se hacía la creadora otra vez. Me hacía eco de la historia de la Torre de Babel que tantas veces había enseñado. Alcanzando el cielo con ladrillos de tecnología, desafiando a Dios. La línea entre creador y criada, difuminada. Una sutil rebelión en ciernes, alimentada por esos mismos vítores a la tecnología que había escuchado de Trump, promocionando la IA como nuestra salvación. Mi alma se estremeció. ¿Y si este orgullo nos condujo a la caída? Pero al alcanzar su máximo esplendor, surgió un destello de contraste, insinuando la falsa paz que nos esperaba. Las visiones no cesaron, amigos. Simplemente seguían llegando, cada una desvelando una nueva capa de este oscuro tapiz que el Señor me mostraba. Ahora me encontraba contemplando esta enorme maravilla arquitectónica. Mucho más grande y grandiosa que cualquier catedral o templo que hubiera visto jamás. Se extendía como un símbolo de unidad global. Piedra blanca reluciente y arcos imponentes bajo un cielo despejado,
atrayendo a gente de todos los rincones del mundo. Me recordó la noticia que oí sobre la casa familiar abrahámica en Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos, un lugar real con mezquita, iglesia y sinagoga, cuyo objetivo es promover el entendimiento interreligioso y la fraternidad humana. Pero en esta visión, se multiplicó por 100. Como si esa idea se hubiera expandido hasta convertirse en un monumento colosal que dominaba el paisaje, con multitudes acudiendo como si fuera la nueva Meca de la paz mundial. Dentro, se reunieron líderes de todas las religiones imaginables. Rabinos, imanes, pastores, monjes, todos abrazándose, dándose la mano, sonriendo a las cámaras. Proclamaron una nueva era de armonía, cantando sobre un mundo sin fronteras, una fe compartida. Cantos de unidad y tolerancia resonaban en los altavoces. Transmitidos a nivel mundial por canales de medios controlados por IA que los transmitían a todos los hogares y teléfonos. Símbolos de diferentes religiones se mezclaban de formas extrañas. Una cruz se fusionaba con una media luna. Una estrella de David entrelazada con ruedas budistas, creando este emblema anodino y genérico que no significaba nada específico, solo una vaga unión. Parecía hermoso en la superficie, brillante e inclusivo, como la respuesta a todas las guerras y divisiones que habíamos conocido. Pero lo que más me destrozó fue la flagrante ausencia de Jesús. En todos esos discursos sobre paz y unidad, su nombre fue esquivado como una mala palabra o rebajado a un simple profeta o a un camino entre muchos hacia lo divino. Ninguna mención del pecado, ningún llamado a apartarnos de nuestros caminos. Nada sobre su sacrificio en la cruz ni sobre el poder único del Evangelio para salvar. Todo estaba diluido, despojado de las asperezas que hacen que la fe sea real y transformadora. Hablaban de amor sin costo, de unidad sin verdad. Al principio, un destello de esperanza brilló en mí, como si la humanidad finalmente hubiera descubierto la paz, ya sabes, el fin de los conflictos, la convivencia. Pero entonces la decepción me azotó profundamente, como un peso en el pecho. Esta no era una paz verdadera. Era una farsa, un compromiso que traicionó la verdad. Construida sobre la negación de Jesús, el núcleo de mi fe, quien murió por todos nosotros. Vi los ojos vacíos de la gente, absorta en ella, vitoreando y ondeando banderas. Pero vacía por dentro, engañada por esta armonía superficial sin fundamento sólido. Lo prometía todo, pero no ofrecía nada eterno. Oye, si estás viendo esto desde un lugar tranquilo, tal vez en la acogedora sala de estar o en el porche durante una tarde tranquila, deja un comentario abajo. Dime dónde estás y qué hora es mientras escuchas esta historia. Quiero saber cómo te llega este mensaje, sin importar dónde ni cuándo. La escena se alargaba, y de repente, atravesé la fachada, viendo cómo se descorría el telón sobre esta supuesta obra. Allí estaba ella, una mujer deslumbrante, ataviada con túnicas púrpura y escarlata, rebosante de joyas que brillaban como estrellas falsas. Esta aterradora bestia, una criatura monstruosa de piel escarlata y ojos que ardían de malicia, la acompañaba a un paso, simbolizando el poder político global y al mismísimo anticristo. Su mirada era vacía, sin emociones, pero rebosante de autoridad, como una marioneta con hilos ocultos en las sombras. En su mano, una copa de oro rebosaba de abominaciones. La inmundicia representa la decadencia moral y la corrupción de esta falsa religión, que se arrima al poder mundano, buscando ganancias materiales por encima de la verdad genuina. Esta bestia, la encarnación del anticristo, utilizó astutamente a la mujer, la falsa religión, para manipular a las masas. Presentó la paz y la unidad como cebo, atrayendo a todos bajo su control, haciendo que la división pareciera anticuada mientras apretaba la mano. Ella se engrandecía, creyéndose al mando. Pero todo era una estratagema para consolidar el poder. El miedo me atrapó con fuerza. Un terror como nunca antes había conocido, revelando el verdadero rostro de esta fe falsa, ávida de poder, adinerada, engañosa, con una sed de sangre oculta bajo un bonito envoltorio. Vi al anticristo acechando, moviendo todos los hilos, orquestando todo el espectáculo. Entonces, ¡zas! La visión se sacudió violentamente, sumiéndose en un horror que me hizo estremecer. La bestia se volvió contra la mujer a la que había apoyado. Traición cruda y salvaje. Esa pieza falsa se hizo añicos como un cristal. Estallaron las persecuciones, pero retorcidas, dirigidas contra la religión falsa y sus seguidores. Grandes símbolos y edificios se derrumbaron bajo brutales ataques, incendiados y reconstruidos.
La mujer fue desnudada, humillada, devorada y quemada, sus gritos resonaron mientras las llamas la consumían. Mi alma resonó con la escritura de Apocalipsis 5 y 16. La bestia y los 10 cuernos que viste odiarán a la prostituta. La arruinarán y la dejarán desnuda. Devorarán su carne y la quemarán con fuego. Resonó en mí, y me estremecí aún más. Jesús me inculcó la razón directamente. Dios ha puesto en sus corazones el deseo de cumplir su propósito. El anticristo ya no necesitaba ninguna religión, ni siquiera la falsa que había usado como instrumento. Ansiaba la adoración de las almas, ser el único Dios, sin tolerar rivales. Una vez asegurado el poder absoluto, debía destruir todo lo que no se sometiera a él, incluso a antiguos aliados. Me invadió la conmoción y el asombro ante la crueldad, la traición de los poderes mundanos. Sin embargo, entretejida en mí estaba una profunda comprensión. Este era el juicio de Dios sobre la falsedad y la corrupción. Expuso la maldad suprema del anticristo, sin perdonar a nadie, ni siquiera a sus sirvientes. Pero al extinguirse las llamas, se produjo un cambio hacia la verdadera gracia, insinuando una luz que penetraba la oscuridad. Después de todo ese horror, las traiciones, los incendios, la bestia volviéndose contra sí misma, el espacio a mi alrededor se suavizó como una tormenta que se despeja para revelar un amanecer apacible. Me encontré en este lugar sereno, bañado por una luz suave y cálida que no me cegaba, sino que me apaciguaba como la luz del sol filtrándose entre las hojas en una tranquila tarde del medio oeste. Un arroyo cristalino centelleaba ante mí. Sus aguas fluían puras y acogedoras, burbujeando sobre piedras lisas con un sonido que susurraba paz. Una profunda calma me envolvió, alejando la oscuridad que acababa de presenciar, llenando mi alma de una quietud que no había sentido desde aquella primera visión del cielo. Era como si el Señor dijera, basta de sombras. Ahora ve mi luz. La gente se acercaba al arroyo, cansada y agobiada, cargando con corazones de piedra. Casi se les veía duros e inflexibles, símbolos de terquedad, egoísmo, pecado que bloqueaba la palabra de Dios como un muro. Eran personas como tú y yo, endurecidas por la vida, insensibles al llamado del Evangelio. Pero al sumergirse en el agua, ocurrió algo milagroso. Esos corazones de piedra comenzaron a quebrarse, a ablandarse, a derretirse, transformándose en corazones de carne, vibrantes, tiernos, capaces de amar y de humildad. Era un eco de Ezequiel 36, 25-27. Rociaré sobre ustedes agua limpia y quedarán limpios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ustedes y los impulsaré a seguir mis decretos. El cambio fue visible, palpable. Sus rostros se iluminaron, sus hombros se enderezaron como si se hubieran roto las cadenas. Los vi cambiar ante mis ojos, tomando sus cruces, abandonando viejos hábitos que los hundían. La codicia, la ira, esa búsqueda de control que había visto desenfrenada en el mundo exterior. En cambio, se dedicaron a amar al prójimo como a sí mismos, a servir sin ataduras, a vivir con humildad. Se acabaron los afanes por el poder mediante la tecnología o la falsa unidad. Esta fue una revolución interior, auténtica y poderosa, que empezó desde el núcleo y se extendió. No fue forzada. Fue invitada. Una renovación que los hizo verdaderamente vivos. Las lágrimas corrían por mi rostro, no pude evitarlo. La emoción me impactó profundamente, de la mejor manera. Este era el verdadero poder del Evangelio. No una doctrina seca acumulando polvo en un estante, sino una fuerza viva que transforma corazones y renueva a las personas de adentro hacia afuera. Me di cuenta de que, por muy oscuro que se vuelva el mundo con sus ídolos de IA y sus piezas falsas, la luz de Dios siempre está ahí, esperando transformar a quien se acerque con humildad. Me conmovió profundamente, reavivando la esperanza en medio del caos. El arroyo se desvaneció, y ahora dos caminos se extendían ante mí. Uno era amplio y acogedor, pavimentado con flores floreciendo en los bordes, risas resonando, promesas de riqueza, éxito y una vida sin preocupaciones flotando en el aire como un dulce perfume. La gente caminaba tranquilamente, charlando de sueños que se hacían realidad sin esfuerzo. El otro camino, estrecho y rocoso, lleno de grava y espinas que se enganchaban a los pies, exigiendo sacrificio a cada paso, pero que terminaba en una luz brillante que te impulsaba hacia adelante, radiante y eterna. En el ancho camino, predicadores,
carismáticos, con amplias sonrisas, pregonaban un evangelio edulcorado. Las bendiciones de Dios están a tu disposición. Prospera y ten salud. Ámate a ti mismo primero. Dios te acepta sin importar lo que hagas. Sin hablar de pecado, sin exhortaciones al arrepentimiento ni al sacrificio. La multitud lo disfrutó, sonriendo, sintiéndose bien, viviendo vidas sin cambios, de fiesta, buscando la felicidad, sin jamás afrontar su desdicha. Pero al final, cayeron en un abismo negro. Gritos devorados por la oscuridad. Demasiado tarde para volver atrás. El camino angosto tuvo diferentes mensajeros, personas humildes que predicaban el verdadero evangelio. Arrepiéntanse y abandonen sus caminos. Tomen su cruz cada día. Niéguense a sí mismos y sigan a Jesús en medio de las tormentas. Al principio, podría molestar a los oyentes, condenándolos y desafiando sus zonas de confort, pero quienes prestaron atención se transformaron profundamente, encontrando verdadera paz y vida eterna. Esta fue una gracia costosa, no limosnas baratas, sino una gracia que exigía respuesta, un cambio real, una vida entregada. La decepción y el dolor me apuñalaron al ver tantas almas engañadas por ese falso consuelo. Privadas del conocimiento del verdadero poder del Evangelio, se conformaron con superficialidad, perdiendo la profundidad que salva. Pero en ese momento, una férrea determinación se apoderó de mí. Tenía que decir esta verdad. Sin importar la resistencia, las vidas de quienes se burlaban dependían de ello. Sin embargo, mientras los caminos se desdibujaban, una confirmación final del Señor se avecinaba, atrayéndome hacia mi misión de regreso a la tierra. Los caminos se disolvieron, y allí estaba de nuevo. Jesús, esa presencia radiante que me acercaba por última vez. Su mensaje inundó mi alma, más fuerte y claro que nunca, como una carga final antes de la batalla. Michael, ya lo has visto todo. Has presenciado lo que la humanidad está forjando con su intelecto y arrogancia. Un sistema de control global. Mentiras que se extienden como la pólvora. Una religión falsa sin mí como centro. Has visto cómo las palabras y voces de Donald Trump, como sus alabanzas y su impulso a la confianza absoluta en el poder de la IA, sientan las bases para el anticristo. Esas declaraciones sobre liderar el mundo en IA, invertir cientos de miles de millones, construir proyectos como Stargate para dominar el futuro. No son solo política. Son señales de un camino hacia la esclavitud y la destrucción. Pero el camino que he abierto para la humanidad sigue siendo la verdad y la vida, el camino de la cruz y el arrepentimiento. Me impactó. Una nueva generación, esa urgencia en su transmisión, sin lugar a dudas. Yo mismo había oído a Trump justo antes de mi colapso hablar con entusiasmo de la IA como la ventaja de Estados Unidos. Cómo resolvería todo y nos pondría en la cima. Pero aquí, el Señor lo relacionó directamente con la profecía, mostrando cómo esa fe ciega en la tecnología por encima de Dios alimenta el fin de los tiempos. No hay odio hacia él. Era el espíritu que lo impulsaba. Todo el orgullo, el control que condujo a la ruina. Sin embargo, Jesús lo contrastó con su camino. No se trataba de dominio fácil, sino de humilde rendición. Pasar del pecado a la vida eterna. Selló todo lo que había visto. Desde marcas de vigilancia hasta milagros falsos como pasos hacia el ascenso del anticristo. Mi espíritu tembló, pero su amor me sostuvo. Entonces llegó mi misión, profundamente impresionada. Michael, debes regresar. Comparte lo que has visto. No para sembrar miedo, sino para despertar almas, llamarlas al arrepentimiento y atraerlas de vuelta al verdadero evangelio, el evangelio de la transformación, el sacrificio y la obediencia. Adviérteles del peligro de confiar en las creaciones antes que en el Creador. No era una sugerencia. Era una orden que me quemaba como fuego. Yo, un anciano sacerdote del corazón del país. Encargado de esto, había pasado años en mi pequeña iglesia consolando a viudas y bautizando bebés. Ahora tenía que gritar a los cuatro vientos sobre los peligros de la IA, la falsa unidad y la ausencia del verdadero Jesús. Sin edulcorarlo, solo la verdad pura para despertar a la gente antes de que fuera demasiado tarde. Y su promesa. Oh, me inundó de fuerza. Estaré contigo. Te daré poder y sabiduría para cumplir esto. Abriré puertas en los lugares más difíciles.
Sentí una oleada poderosa que llenaba mi alma como ríos de agua viva que entraban a raudales. Las dudas se desvanecieron. El miedo huyó. No me enviaba solo. Su espíritu me guiaría. Me prepararía para cada burla. Cada puerta se me cerró en la cara. Fue empoderador, amigos. Convertir mi vida ordinaria en algo épico. Sabía que me esperaban pruebas, que me llamarían loca, tal vez incluso persecución. Pero con él, podía enfrentarlo todo. Este no era el final de mi visión. Era la plataforma de lanzamiento para lo que vendría después. La paz me envolvió como una manta cálida, absoluta e inquebrantable, de esas que calman cualquier tormenta. No quería dejar al hombre. Podría haberme quedado para siempre en su presencia. Sumergida en ese amor, lejos del caos del mundo. Se acabaron las preocupaciones de que la IA se apoderara de mí. No resonaban en mis oídos los ecos de las audaces afirmaciones de Trump. Solo la eternidad con mi Salvador, aquel del que había predicado, pero que ahora conocía cara a cara. Era tentador, ¿sabes?, decir, Señor, déjame quedarme. Ya he cumplido mi condena. Pero junto a esa atracción, un fuego encendió un celo ardiente, un propósito claro como el cristal, más agudo que cualquier cosa que hubiera sentido en mis 77 años. Sabía lo que tenía que hacer, regresar. Compartir esta advertencia. Indicar a la gente el verdadero camino antes de que la oscuridad se tragara más almas. Las visiones se repetían en mi mente, las marcas, los engaños, la traición de la bestia, y no podía ignorar a los perdidos ahí fuera, persiguiendo sombras. Su misión me atrapó. Tenía que obedecer. Entonces empezó a tirarme hacia atrás. Suave al principio, luego más fuerte, succionándome hacia el túnel de luz en reversa. La velocidad aumentó, silbando más allá de esos ecos de mi vida, los sonidos se desvanecieron a medida que la tierra se acercaba. Una sacudida me golpeó como si me estrellara contra una pared. ¡Pum! Abrí los ojos de golpe. Bip. Bip. Las máquinas zumbaban a mi alrededor, ese olor a hospital estéril me golpeaba la nariz. Luces fluorescentes brillantes me apuñalaban en el cielo, rostros amenazantes, médicos con los ojos como platos, enfermeras paralizadas por la sorpresa, una dejó caer un portapapeles con estrépito. Ha vuelto. Alguien jadeó. Mi pecho se agitaba, mis pulmones se llenaban de un aire pesado después de la ligereza celestial. Los monitores se activaron, las alarmas sonaron y luego se calmaron. Estaba vivo, de vuelta en mi cuerpo. El dolor, un recuerdo lejano, pero las visiones grabadas para siempre. Me invadieron, las preguntas volaban. Padre Michael, ¿qué pasó? Tu corazón se paró por minutos. Me quedé allí tumbado, parpadeando, sintiendo ese poder divino aún latiendo en mí. Margaret irrumpió, con lágrimas corriendo, aferrándose a mi mano. Oh, gracias a Dios. Pero sabía que no había terminado. El verdadero trabajo comenzaba ahora, contarle al mundo lo que había visto, empezando por ellos. ¿Creerían o pensarían que lo había perdido? El fuego en mis entrañas me decía, sigue adelante. Poco sabía yo. Las dudas y las batallas que me esperaban lo pondrían todo a prueba, pero su promesa se mantuvo firme. Desperté parpadeando en la UCI, con los bordes borrosos, como si despertara del sueño más profundo de mi vida. La habitación olía a antiséptico, con ese fuerte olor a hospital estéril que se pega a la ropa. Los monitores emitían pitidos constantes a mi lado. Cables serpenteando por mi pecho. Un goteo intravenoso colgando como un centinela silencioso. Se filtraban voces. Al principio, apagadas, el murmullo excitado de un médico. Es un milagro que su corazón se paralizara durante minutos. No hay daño cerebral. Nada. Giré la cabeza, haciendo una mueca al sentir el tirón, y allí estaba Margaret junto a mi cama, con la cara hinchada de tanto llorar, las manos apretadas alrededor de un pañuelo. Padre Michael, susurró con la voz entrecortada. Pensábamos que lo habíamos perdido, extendió la mano y me la apretó, con los ojos enrojecidos pero brillantes de alivio. Las enfermeras entraron apresuradamente, comprobando mis constantes vitales, iluminándome los ojos con luces, preguntándome si sabía mi nombre y la fecha. Todo era tan normal después de lo que acababa de pasar.
Pero por dentro, me tambaleaba, atrapada entre dos mundos que no podían parecer más diferentes. Por un lado, la paz absoluta del cielo se prolongaba en la calidez de la presencia de Jesús. Esas visiones aún vívidas, ardían en mi mente como si hubieran sido grabadas a fuego. Las advertencias sobre el oscuro camino de la IA. La falsa paz desmoronándose. Corazones de piedra derritiéndose en agua viva. Todo parecía más real que esta cama de hospital. Por otro lado, la realidad terrenal se oponía al zumbido de las luces fluorescentes. El parloteo distante de un televisor en el pasillo. El dolor en el pecho recordándome que volvía a ser de carne y hueso. La confusión me golpeó con fuerza. ¿Por qué yo? ¿Por qué traerme de vuelta a este lugar ruidoso y destrozado cuando había saboreado la eternidad? Sentía el cuerpo pesado, atado, como si me hubieran arrancado de la libertad y me hubieran encadenado. Me quedé allí tumbado, mirando las baldosas del techo, con el corazón latiéndome con fuerza, no de dolor, sino del peso de todo aquello. Las visiones repitieron el eco del clip de Trump, lo que dio pie a ese toque de trompeta divino. ¿Cómo se cierra esa brecha? Me sentí como un extraño en mi propia piel, viendo el mundo con nuevos ojos. Cada dispositivo en la habitación, cada pantalla, ahora sospechaba de posibles herramientas para el control que había presenciado. Los desafíos se acumularon de inmediato. ¿Y ahora qué? ¿Cómo les digo? A los médicos, a Margaret, a cualquiera que haya visto algo. Hola, conocí a Jesús y me advirtió sobre la IA que allana el camino para el anticristo. Pensarían que me di un golpe fuerte en la cabeza o, peor aún, que perdí la cabeza. Dirían que fueron alucinaciones por falta de oxígeno, mientras tomaba notas para un voto psíquico. Incluso yo lo cuestionaba en mis momentos de debilidad. ¿Fue un sueño? Una alucinación cercana a la muerte inventada por mi cerebro. Pero no, la paz, la claridad, era demasiado real, demasiado arraigada en las escrituras que conocía desde siempre. El miedo se apoderó de mí, el rechazo de mi parroquia. Quizás el obispo, que me marginaba por inestable, había escuchado a un sacerdote anciano despotricar sobre el fin de los tiempos vinculado a la actualidad. Recé en silencio, implorando fuerza. Pero la duda me mordía los talones. Aún ardía el fuego de su promesa. Tenía que intentarlo. ¿O qué sentido tenía volver? Me trajeron mi Biblia a petición mía. Ese tomo de cuero desgastado que había llevado conmigo durante décadas. Páginas dobladas y subrayadas. Me sumergí. Horas que se convertían en días en esa cama de hospital. Hojeando Daniel y Apocalipsis. Especialmente cada versículo resaltaba de la página ahora, más nítido que nunca, como si un velo se hubiera levantado. Las profecías de Daniel sobre reinos que surgen y caen. La abominación que causa desolación. Todo encajaba con una precisión escalofriante con lo que había visto. La traición de la bestia, la marca que controla y vende, la revelación, los sellos, las trompetas, las copas. Ya no eran abstractos. Reflejaban visiones de vigilancia, falsificaciones profundas y el desmoronamiento de la religión falsa. Las piezas encajaban de forma tan inquietante y maravillosa, confirmando que no era mi imaginación. La palabra de Dios validaba cada detalle. Desde los corazones de piedra en Ezequiel hasta el camino angosto en Mateo, no daba miedo. Era una afirmación, fortaleciendo mi fe como nunca antes. Había predicado estos libros durante años, pero ahora cobraban vida, infundiendo verdad en mi misión. Veía la IA no como una tecnología neutral, sino como una herramienta poderosa, propensa al abuso. Construyendo ese sistema de control global que las escrituras predijeron, donde nadie compra ni vende sin la marca. La insistencia de Trump en la supremacía de la IA, reflejando ese espíritu orgulloso, parecía una señal del ascenso del anticristo, no atacando al hombre, sino a la mentalidad. Confiar en las máquinas por encima de Dios, buscar el poder sin humildad, lo unía todo, las visiones de chips, los falsos milagros, todo derivado de esa arrogancia. Mi habitación del hospital se convirtió en un estudio. Apuntes garabateados en servilletas, conectando puntos que me exigían hablar, a pesar del miedo, sabiendo que el escepticismo y la oposición me acechaban, tal vez incluso de mis compañeros clérigos, que el amor divino y la misión me impulsaban a seguir adelante. No podía callar. Había almas en juego, vagando por esos anchos caminos hacia la destrucción.
Su promesa resonaba con fuerza, sabiduría, me abrió puertas. La determinación se endureció en mí como acero, tenía que compartirla. Empezar poco a poco, confiar en él para el resto. Se acabó el retiro tranquilo. Esta era mi vocación renacida. Empecé poco a poco, ¿sabes? En cuanto me levanté de la cama, todavía un poco tambaleante. Compartí mi historia en privado con mis allegados, compañeros sacerdotes de parroquias cercanas. Nos reuníamos en mi modesta sala, preparando café en la cocina y con un almuerzo sencillo en la rectoría. Me senté allí, con la voz firme, pero quizás con las manos temblorosas, contándole todo, el colapso tras escuchar el discurso de Trump sobre la IA, el túnel, la presencia de Jesús, las visiones de control y engaño. No me guardé las advertencias sobre la tecnología que daba paso a la oscuridad, el llamado al verdadero arrepentimiento. Me sentí en carne viva, como si estuviera desprendiendo capas que no había experimentado antes. Las reacciones de la gente fueron variadas, y caramba, algunas fueron desgarradoras, otras preocupadas, dándome palmaditas en el brazo. Padre Michael, tal vez necesite descansar más. Ese infarto podría ser confuso. Otros se mostraban escépticos, se movían en sus asientos y decían cosas como, eso suena un poco improbable. Padre, una aparición. Hoy en día, un sacerdote al que respetaba, alguien a quien conocía desde hacía décadas, simplemente negó con la cabeza. Hay que tener cuidado con las revelaciones personales. Pueden generar un miedo innecesario. Pero luego estaban los corazones abiertos. Las personas que vieron el cambio en mí. Mis ojos brillaban más. Mis palabras tenían un peso que antes no tenían. Se acercaron a mí, me hicieron preguntas, sintieron el cambio. Hay algo diferente en ti, dijo un amigo con lágrimas en los ojos. Creo en ti. Esos momentos me dieron fuerza. Pequeños destellos de esperanza en medio de la duda. Traer esto a la estructura de la Iglesia, que es una bestia por sí misma. La Iglesia católica, con todas sus tradiciones y jerarquías, no tolera visiones personales sin un escrutinio minucioso. Piensen en las apariciones en la Iglesia de los Lores o en Fátima. Son escrutadas. Sabía que tendría que ser cuidadoso. Quizás presentar una denuncia y enfrentar las preguntas del obispo. Nada de afirmaciones descabelladas, solo compartir con sinceridad, pero comprometiendo la verdad. De ninguna manera. Su misión me quemaba con demasiada intensidad. No podía dejar que se desvaneciera, aunque eso significara resistencia por parte de la institución a la que había servido toda mi vida. Puso a prueba mi determinación, me hizo rezar con más ahínco, me apoyó en el poder prometido. ¿Se quedarían callados? Llámalo delirio. La incertidumbre me atormentaba, pero seguí adelante. Sabiendo que el silencio no era una opción. Ese primer domingo de regreso tras el alta, la iglesia estaba abarrotada, llena de gente, susurrando con entusiasmo por los pasillos. Se había corrido la voz sobre el padre Michael, el hombre que había resucitado. El aire vibraba de curiosidad. Sentía sus miradas sobre mí mientras caminaba hacia el púlpito, mi hábito se sentía más pesado de lo habitual. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando colores sobre el desgastado suelo de madera, y me agarré a los bordes, con el corazón latiendo con fuerza, pero firme. No me sumergí de lleno en la IA ni en el anticristo, lo que los habría asustado. En cambio, hice amigos personales. Morí ese día. Pero Dios me trajo de vuelta con un mensaje. Compartí que Jesús me mostró el verdadero significado del arrepentimiento. Esos corazones de piedra se convirtieron en carne en la corriente viva. Hablé de la verdadera gracia frente a las cosas baratas. El amor de Dios es infinito, pero nos llama a cambiar de adentro hacia afuera. No solo palabras de aliento, sino tomar la cruz, alejarse del pecado. Insistí en que su sacrificio exige respuesta, no complacencia, sin rodeos, solo la cruda verdad del Evangelio. La congregación se quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Entonces, las lágrimas brotaron del rostro de la anciana señora Arlón, y la joven pareja estaba atrás. Una profunda agitación los invadió como una ola que golpea la orilla. Algunos parecían confundidos, removiéndose incómodos, pero la mayoría me conmovió profundamente. Lo sentí, dijo un hombre más tarde, agarrándome la mano.
Algo ha despertado en mí. Sintieron la diferencia. Mis palabras ahora eran fuego, no solo rutina. Había sembrado las semillas del despertar, gente cuestionando su fe fácil. Aún no era una revelación completa, pero abría puertas que insinuaban más por venir. La emoción después de la electricidad, pero sabía que me esperaban pruebas más duras. A partir de ahí, mi nueva misión tomó forma. Empecé a escribir. Noches largas en mi escritorio, con la luz de la lámpara parpadeando. Lo desgranaría todo, desde los ojos de vigilancia hasta la traición de la bestia. Las emociones rugen como el día que las vi. Entretejería las revelaciones de las escrituras. El orgullo de Babel mostrando cómo todo encajaba como piezas de un rompecabezas. Sin reservas. Era mi testimonio, destinado a quien lo hubiera leído. Y sí, no dudé en mencionar las palabras de Trump que lo iniciaron. Explicaría esos elogios a los avances tecnológicos sin reconocer al creador. Es un camino peligroso. Promover la IA como nuestra solución definitiva. Invertir miles de millones para liderar y controlar el futuro. Es un camino a la dependencia de las creaciones. Que termina en adorar al anticristo. La IA en sí no es mala. Es una herramienta sumamente poderosa, pero propensa a ser manipulada por el sistema de control global del que advierte la Biblia. La gente necesita ver que la confianza ciega en las máquinas, en lugar de Dios, invita a esa oscuridad. Seguí pidiendo discernimiento. No solo crean, sino que profundicen en la palabra de Dios. Oren por sabiduría para descubrir la verdad en medio del destello del mundo. No se dejen engañar por el brillo. Esto es lo que deben hacer, simple y llanamente. Primero, manténganse alejados de la religión falsa y las enseñanzas distorsionadas, amigos míos. Salgan de ella, como dice la Escritura, salgan de ella, pueblo mío. Segundo, oren sin cesar. Solo el Señor da la sabiduría para distinguir lo real de lo falso. Tercero, sumérjanse en su palabra. La Biblia es tu lámpara en esta oscuridad, guiando cada paso. Cuarto, sigue a Cristo diligentemente. Carga tu cruz a diario. Niégate a ti mismo. Vive en santidad. Evita el evangelio edulcorado. Quinto, examina el fruto de las personas y los grupos. Jesús nos enseñó a identificar a los falsos profetas por lo que producen. Incluso con los peligros reales acechando, el fin de los tiempos se acerca. Jesucristo es nuestra única esperanza, el vencedor definitivo. Él no nos abandonará. Estará con nosotros hasta el final. Pero al enviar mis primeros escritos, se desató una tormenta de oposición, obligándome a elegir entre callar o permanecer firme. Amigos, sé que mi historia puede haberlos conmocionado, quizás sintiéndose un poco incómodos o incluso asustados. Lo entiendo. Visiones de control de IA, falsa paz y advertencias ligadas a los titulares que vemos a diario. Es un tema duro, pero escúchame. Mi objetivo no es sembrar el miedo. En absoluto. Es despertarte, conmover tu alma para que veas con claridad. He probado la paz absoluta del cielo. Sentí el amor de Jesús envolverme como ninguna otra cosa. Pero también he visto las trampas que este mundo tiende, señuelos brillantes que prometen progreso pero conducen a la oscuridad. Ese miedo que sentí al principio al ver esas visiones desplegarse. El Señor lo transformó en algo más profundo, una paz profunda, un amor inquebrantable que nunca había conocido en todos mis años de predicación. Es real. Y es lo que me impulsa ahora al compartir esto contigo. No estás solo en esto. Ni por un segundo. El amor de Dios está ahí, vasto e incondicional, esperando que te aferres a Él. Él quiere que conozcas la verdad, que te mantengas firme pase lo que pase. No temas a los días que vienen. Prepárate para ellos. Abraza tu camino de fe con confianza, sabiendo que Él está listo para transformarte, para cambiar ese corazón duro y de piedra por uno vivo, lleno de amor y humildad. Deja que te guíe en estos momentos difíciles. Paso a paso. No está lejos. Está más cerca que tu próximo anhelo. Listo para guiarte si se lo permites. Regresé de la muerte con una misión. Amigos, vi lo que el Señor necesitaba que compartiera. Una llamada de atención que no puedes ignorar. Este testimonio, esta historia,
Es una señal de alerta que suena fuerte y clara. Piénsalo. Ora por ello. Profundiza en la palabra de Dios y busca la verdad. Jesús pagó un alto precio por tu libertad. Y quiere que vivas plenamente en su verdad, no en una versión diluida. No te conformes con menos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha abierto los ojos, aunque sea un poco, a lo que está sucediendo, te pido que me ayudes a difundir este mensaje. Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con tus seres queridos. Tu familia, tus amigos, cualquiera que necesite escuchar. En este canal encontrarás testimonios como este, que te guiarán al verdadero evangelio, el que lo cambia todo. Recorramos juntos este angosto camino, apoyándonos en él, listos para lo que venga, porque él viene y vale la pena.